Hola a todos, yo soy Luna, más conocida como la mamarracha lectora, y hoy os traigo la segunda parte del Grapa de febrero, que está dedicado al Audible, porque aquí vengo a hablar de todo lo que he escuchado en este mes. Otros 6 libros más de los que voy a hablar. Bueno, de hecho han sido 7, pero uno de ellos, que es de plebeya a princesa, ya tenéis una reseña hecha, así que os dejo aquí o en algún lado el enlace para que vayáis a verla si os llama la atención. Buen orden de lectura, que me ha gustado. Vamos a empezar por La hija de los huesos, de Andrea Stewart. Le di un 4/5 y incluso le habría dado un 3,5, A ver, ¿qué me gustó? Me gustó mucho. Lo que pasa es que realmente esto se divide como en 3 historias que se entrelazan, cada vez más, claro, se van entrelazando entre ellas. Una de las historias me encantó, otra no estaba mal y hay otra que es que no me importaba nada. La historia que más me gustó es la historia de la princesa, que es súper interesante. O sea, si yo sigo leyendo estos libros va a ser por la historia de la princesa, aunque bueno, según termina, pero eso es otra cosa. Porque termina abierto, sí. De hecho, el segundo está publicado, pero el tercero aún no se sabe nada. Yo no sé qué será de esto, pero bueno, la historia de la princesa, a lo que íbamos. El emperador, que es su padre, es muy autoritario, es un rey muy autoritario. En este mundo, además, se les extrae a todos los niños, o sea, a toda la población cuando son niños, se les extrae una esquirla de hueso que se coge de, no sé, por aquí, una esquirla de hueso de algún lado, ya que esos huesos se usan para hacer magia, para crear criaturas, que usa el rey pues para defender al pueblo, para, bueno, pues para hacer trabajos pesados. Lo que pasa es que como si esa criatura le pasa algo y muere, o necesita mucha energía y se consume rápido, la energía y la vida se la extrae al dueño de la esquirla. Puede ser que muera alguien a causa del muñeco que lleve su esquirla. Puede ser, o puede que no, pero puede ser. El caso es que la población no está muy contenta con eso. No le hace puñetera gracia que le quiten un cacho de hueso de ningún lado para que hagan magia. Pero claro, es que no sé, yo creo que necesito que me enseñen realmente qué hacen con esos seres, o sea, si realmente sirven para hacer los trabajos que no deberían ser hechos por ninguna persona. Es que no lo sé. Bueno, da igual. El caso es que sí, que pues ya veis que este emperador es autoritario, muy autoritario, y está enseñando a su hija a ser la futura emperatriz y que tiene que hacer el mismo camino que él, claro. Pero a la vez también está enseñando a su hijo, es como su hijo adoptado, digamos, acogido, que ciertamente va mucho más adelantado que ella. Lo que pasa es que ella sigue siendo la princesa. Y ella, ambos quieren más poder y demostrar al emperador lo que son capaces. Pero claro, ella quiere de cualquier forma sobresalir ante su hermano o hermanastro para demostrar su valía al padre. Quiere sentir el respeto de su padre de cualquier forma y demostrar que ella es una heredera digna. Hay muchos secretos ahí, ¿vale? Y son tremendos. Me encanta la historia de la princesa. Me encanta. Hay lo que pasa ahí. Me parece maravilloso. La cosa se vuelve volviendo más oscura en esta historia. En general, en el mundo. Pero en esta historia es que me encanta. Me flipa. Luego vamos a tener a un hombre, que esta historia es la que digo yo que está bien, pero tampoco no es la de la princesa. Está bien.
que va buscando a una mujer a la que se la llevaron a la fuerza a un barco con velas azules, que es del emperador, o sea que se la llevaron ellos por algo, y le está buscando por todos los lados, lleva años ya buscándola, y en su búsqueda irá ayudando al pueblo, intentando salvar a los niños a los que le van a quitar la esquirla, porque ya os he dicho que el pueblo no quiere que le quiten las esquirlas. Y bueno, un poco pirata, digamos, es un poco pirata, un poco pirata. No está mal su historia. Y otra de las historias, que esta es la que menos me interesaba, tenemos la hija de un gobernante de un país vecino, creo que era, ya no me acuerdo. Que ella es muy libre de ir al pueblo llano, de moverse entre la gente, pero algo va a pasar ahí, van a pasar cositas ahí. Es el que menos me interesaba de todas. A lo mejor, no sé, a lo mejor porque es más política, ¿no? Porque el de la princesa, bueno, todos en general tienen sus cosas políticas, pero no sé, es que me daba igual. Realmente nunca me llegó a atrapar esa historia. No está mal, entretiene mucho. Ahora, quiero saber más de la princesa. La historia de la princesa es que me flipa, ya os digo. Yo con eso hacía un libro solo. Con la historia de la princesa, bueno, y a lo mejor con la del otro, con ellos dos, yo haría el libro y solo con eso ya sería maravilloso. Pero maravilloso, es que me encanta la historia de la princesa. Vamos con el siguiente. La novia gitana. Me la escuché, de Carmen Mola, me la escuché en una versión como radionovela y me gustó muchísimo. Según esto son como 408 páginas. Bueno, aquí como pongo la foto con su tiempo y todo esto, es muy cortita, supongo que es porque como estaba hecho como si fuera una radionovela, bueno, pues es distinto. Mogollón de voces, muy currada, me gustó bastante la historia. Es un thriller en el cual habrá una investigación por el asesinato brutal de una muchacha de etnia gitana que se iba a casar, o sea, la cogen en su despedida de soltera y la torturan y la matan. Y la cosa curiosa, por lo que el caso se vuelve más complicado, aparte de por el brutal asesinato que hacen, la brutalidad que le hacen a ella, bueno, la encuentran llena de gusanos, se muere porque se la están comiendo, ¿vale? Es una exageración, o sea, brutada. El caso es que su hermana, la hermana de la muerta, se murió de la misma forma, se murió antes de casarse y de la misma forma y muy parecida. El caso es que el asesino de la hermana está en la cárcel, con lo que no tendría que ser posible que hubiera muerto de la misma forma. La cosa se complica. Me gustó mucho. Muy bien. Solo hay un detallito pequeño, le doy un 4/5 por el detallito pequeño que no me gustó. Y es que termina la historia centrándose mucho, para futuros libros me refiero, en la vida personal de la protagonista. Bueno, la jefa del equipo, es que ahora mismo no me sale cómo se llama. Elena Blanco, creo que era. ¿Vale? Es la jefa. Bueno, pues digamos que se vuelve muy personal para los siguientes libros. Y eso es lo que no me gusta, porque a mí cuando los thrillers se vuelven muy personal para el protagonista, me dejan de interesar. O no sé, me gusta cuando es una investigación normal, policíaca, que puede haber cosas personales, pero no se centra tanto en lo personal, no está tan centrado en... Me gusta más pues, una investigación policíaca, normal. Me gustó mucho el grupo de policías que van investigando. O sea, no, en general es que me lo pasé muy bien, está muy curioso. En este formato, pues eso, radio, claro, es que no es libro, es que aquí es dudoso, pero al fin y al cabo la historia me la he escuchado, ¿no? No sé. El siguiente que me escuché fue Almas Muertas, de Nikolai Gogol. Bueno, aquí tuve dos problemas. Uno, que no me gustó mucho el narrador, porque me pareció muy monótono. Y es el final, que me pareció un poquito flojo. No, algo pasó ahí. Además, es un libro muy cortito.
Pues aquí pone que son 425 páginas. En el audio a ver si estaba era recortado el audio que me leí. Bueno, el caso es que tenemos la historia de un hombre que es el Chichikov, que está ávido de fortuna y va a los pueblos. Bueno, su técnica es ir a los pueblos y comprar gente muerta. A ver, no es que compre los cuerpos, no. Lo que compra es como la inscripción. Eso es lo que compra, el empadronamiento. Los terratenientes rusos tenían que pagar por cada trabajador que tenían. Para súbdito, digamos, que tenía, por cada granjero, por cada. Bueno, pues eso. Y hasta que no se hiciera un nuevo. ¡Sale! Ranking de vivos y muertos. No me sale. Hiciera un nuevo registro, seguían teniendo que pagar, aunque estuvieran muertos. Entonces este hombre va comprando estos empadronamientos, este registro de gente. Y bueno, ¿qué cosas querrá? El caso es que empieza muy interesante. Me gusta mucho cómo nos presenta a los personajes, cómo vamos conociendo a este hombre. Es muy curioso. No sé, claro, a mí es que me intrigó mucho qué es lo que estaba haciendo, qué es lo que quería hacer, a dónde iba todo esto. Y su resolución es lo que me dejó un poco fría. A ver, es que no he llegado, no sé. O me faltó algo. No es que la resolución fuera mala, pero es que me faltó un algo, no sé. Un cierre. A media historia como que va decayendo. Pero interesante la historia es. Y me gusta mucho cómo retrata a los rusos ciertas cositas. O sea, es muy interesante. Lo siguiente que me escuché es una trilogía. La trilogía de El legado de Oxford Legacy, que el primero es Atraviesa mi corazón, Cross my heart el primero, Break my rules el segundo y Real my fate el tercero. En general le doy un 3 a esta saga y un 2,5, la cosa está ahí. Un 2,5, casi que sí. A ver, el primero está interesante. Tenemos a una protagonista que va a ir a Oxford a investigar quién le llevó al límite a su hermana para que se suicidara. Algo le pasó que no recordaba bien, pero era turbio, muy turbio, mucho. Así que nuestra protagonista va a ir a Oxford a investigar. Lo único que sabe es que en una fiesta de alto standing se la llevaron a lo que parece unos calabozos y ahí la hicieron cosas innombrables. Y aquí va a conocer al su profesor de literatura especializada en erótica. Que bueno, este hombre es rico, sus padres tienen títulos, tienen tierras y este lo va a heredar todo, tiene negocios, este hombre es muy rico. Pero es conocido por ser un ligón con las estudiantes y vivir la buena vida, darse al lujo y darse a la diversión, ¿no? Tendrán un pique, un tira y afloja, la protagonista y él. Y sobre todo, gracias a él, ella va a tener una liberación sexual mucho y bastantes veces. Porque sí, aquí hay mucha mandanga y es por lo que no me gustó tanto. Al principio está bien, está interesante, y dices tú, uy, qué picantito, qué mono, qué interesante aquí, pero es que están todo el rato con lo mismo, todo el rato. Y los 3 libros ya se hacen cansinos. A mí es que el tercer libro hasta me saltaba las partes eróticas de lo cansada que me tenían. Y la investigación podría estar bien, pero se pierde. De hecho, el primer libro casi no se investiga. En el segundo, investigación, no investigan nada. De hecho, yo llegué a la conclusión que las cosas han salido a la luz por terceros, porque ellos al final solo le dan al tema y no investigan nada.
ella va cerrando el coto de caza, digamos, de quién podría ser ese asesino, y por la casualidad de la vida va a ser alguien pudieran ser alguien del entorno del maestro de esta chica, o sea, que tiene el tira-afloja sexual y eso, ¿no? Pues se van a juntar mucho y aparte van a tener ellos un romance intenso, muy lascivo y que a la vez es tierno. Bueno, sí, tierno es, lo que pasa es que me parece muy aburrido su relación, ¿qué quieres que diga? Para pasar el rato está bien. Yo me esperaba algo más, pero es que se pierde la investigación. No entiendo por qué se vuelca tanto en sus estudios si son todas tapaderas, si ni siquiera se dedica a lo que está estudiando. Y me da mucha gracia cuando dice, no, es que tengo que aprobar. No es que tienes que aprobar, si esto es una tapadera, tú no es como si eres una repetidora, ¿a quién le importa? ¿Sabes? No sé. La misión no me parecía clara a veces, ella no me parecía a veces clara. Esto es mejorable. Para echar un rato está bien, pero son libros que bueno, ni povale. Son hipovale. Aunque la resolución de la hermana está interesante, eso sí. También me escuché La cosecha de Samhain, el primer libro del ciclo de la luna roja de José Antonio Cotrina. Le di un 3,5. Me gustó bastante, lo que pasa es que yo tenía altas expectativas. Me esperaba mucho más y es un libro muy juvenil, muy fresquito y yo creía que iba a ser un poquito más terrorífico. A ver, los protagonistas hay muchos protagonistas, es un grupo enorme, creo que son 13 niños o 12, de un rango de edades de entre 12, 13 a 16. Estos chavales los van a llevar engañados a un mundo de pesadilla para que sobrevivan al menos durante un año, que demuestren su poder. Algo tienen que hacer ellos ahí y salvar a este mundo del caos que tienen, que hay ahí. Me gusta el mundo mucho, me gusta mucho el mundo. Sí, es verdad que es un mundo terrorífico, con muchos monstruos, todo muy destruido. Vemos que algo pasó en el pasado de ese mundo, que guerras y destrucción que lo han dejado para el arrastre. Hay muchas intrigas entre los monstruos poderosos, por llamarlo de alguna forma, y intrigas también sobre los chavales, porque esta cosecha se hace todos los años y todos los años los chavales mueren, pero parece ser que este grupo es especial. Sobre todo hay uno de ellos que parece que pudiera ser lo que ellos estaban buscando. A ver, que sí, me gusta el mundo, lo que pasa es que bueno, yo me esperaba algo más terrorífico, algo más adulto, que el libro está bien. Sobre todo el final, lo disfruté una barbaridad. Toda la parte del final lo disfruté, pero mogollón. Y ahí está lo bueno. De hecho, al principio dije, esto yo no sé si voy a querer seguirlo, me está gustando, pero bueno, no sé. Y ya al final dije, bueno, ¿y ahora? ¿Pero ahora qué va a pasar? Sí, digamos que el terror y la acción, sobre todo, pasan al final. Son demasiados niños, como que cuesta arrancar al libro. Y por último me escuché Carcoma de Laia Martínez, que esto tiene 144 páginas, esto es cortísimo, esto es un ratejo. Este libro me encantó porque me parece que estaba narrado, pero perfecto. Qué narración más buena, me encantó. La historia es entretenida e interesante. Lo que pasa es que la resolución tampoco es que me flipara. Digamos que no hay resolución, te está contando unos hechos y punto. Tenemos una abuela y una nieta, ya crecidita, por cierto, las nietas son adultas las dos, que vienen encerradas en una casa que parece que no salen de ella. Está fatal la casa. Además que hay sombras en la casa,
está como maldita y ellas que están ahí encerradas también están malditas, se van pudriendo, es todo muy decadente, muy pesimista, muy oscuro. Y nos van a ir explicando lo que les pasa, contándonos su pasado en plan tirando de bisabuelos de cuando construyeron la casa, para entender el punto donde están. Son como las brujas del pueblo, ¿vale? Digamos que la abuela hace atados y cosas para maldecir a gente. Y por eso tampoco es que esté muy bien vista. Y lo que le pasa a la nieta es que trabajaba para los ricos del pueblo y estaba cuidando a su hijo pequeño, y en un despiste que estaba haciendo ella una cosa, el hijo se escapó de casa y desapareció. Me gusta mucho cómo está narrado. La verdad es que está muy bonito. A ver, y está muy bien narrado porque también está muy bien escrito. Merece la pena. Y ya está. Decidme si habéis escuchado, si habéis leído alguna de estas historias, me lo decís abajo. Y que habéis leído vosotros también, o escuchado, o algo, lo que sea, me da igual. ¿Cuál es vuestra mejor lectura del mes? Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego! Por cierto, gracias por estar suscritos y por darle a like, que se me había olvidado.